En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas de tal modo celebrar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 15. No ofendas a nadie, ni en poco ni en mucho. No te cambies de amigo a enemigo. Cuando tenemos un amigo, nos sentimos bien. Ya otro pasaje bíblico nos dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Pongámonos en los zapatos de nuestros amigos. ¿Cómo nos sentiríamos si nos ofendieran? Creo que entre las muchas respuestas a esta interrogante sería que nos sentiríamos tristes. Así, igual o peor, se siente tu verdadero amigo cuando lo ofendes. Pon en una balanza qué es más importante: ofender a tu amigo que conoces de mucho tiempo y que como consecuencia de ese acto puede darse la ruptura de la amistad, o bien valorar a esa persona que ha estado en las buenas y en las malas contigo y ha estado ahí para apoyarte en todo. Que Jesús, nuestro buen hermano y amigo, nos enseña a custodiar el don de la amistad. A continuación les dejo con la clase del día. Buenos días, queridos alumnos. Espero que hayan pasado y gozado sus vacaciones. Lo que vamos a ver ahora, siempre continuando con raíces griegas y raíces latinas. Ustedes ya saben la importancia del estudio de las raíces griegas y las raíces latinas. Ya ustedes en los anteriores segmentos hemos visto por qué las raíces griegas han influido bastante en las latinas. Y después hemos estado viendo cómo las latinas y las griegas se entrecruzan las palabras, significando lo mismo. Ya saben, por el imperio que tuvo Grecia sobre los latinos, o sea, sobre los romanos. Aunque los romanos fueron los que invadieron Grecia en poderío, ejército, los griegos sobresalieron en su cultura, en el arte, en la ciencia y en la filosofía. Entonces aquí vamos a seguir viendo la importancia del estudio de las raíces griegas y latinas. Ya saben que es bien importante ese estudio para nuestro conocimiento y también para que ustedes conozcan palabras. Cuando ustedes estén platicando con otra persona, sepan qué significan esas palabras, porque ustedes ya saben la raíz, ya sea griega o latina. Muy bien.
Nosotros ahorita aquí vamos a ver algunos ejemplos de las palabras que están en su guía para ayudarle un poquito más. Por ejemplo, viene la palabra fotofobia. La palabra fotofobia viene del griego fotos, que significa luz, y fobia es horror o miedo. Entonces, ¿qué es la fotofobia? Miedo a la luz. Eso es fotofobia, miedo a la luz. También como las personas dicen, hidrofobia, hidro, agua, fobia, miedo. Entonces, ¿qué es la hidrofobia? El miedo al agua, como dicen, ese perro tiene rabia, porque le tiene miedo al agua. Entonces, eso es hidrofobia, miedo al agua. También tenemos claustrofobia. ¿Qué cosa es la claustrofobia? Miedo a la... Entonces tenemos claustro, es encierro, y miedo, y fobia es miedo. Entonces, ¿qué es la claustrofobia? El miedo al encerramiento, el miedo a estar encerrado en algo. Hay personas que le tienen miedo a entrar a un elevador. Cuando estamos visitando esas ciudades que tienen esos edificios con elevadores, hay personas que tienen miedo y prefieren mejor ir por escaleras a irse y meterse en un ascensor, porque el ascensor, como es cerrado, le tiene miedo. Eso se llama claustrofobia. Bien, tenemos también otra palabra, isócrono. Iso es igual y cronos es tiempo. Entonces cronos es tiempo. Isos es igual. Entonces, ¿qué significa isócrono? Igual tiempo. Tiempo igual o igual tiempo. Ahora, yo les puse a ustedes dos palabras parecidas, solamente son parónimas, solamente por una palabra, por una letra cambia. Les puse también isócromo. Isos igual y cromos es color. Con cromos es color. Entonces, ¿qué cosa es isócromo? Colores iguales. Tenemos cefalalia. Cefalé cabeza, algo dolor. ¿Qué cosa es la cefalalia? Dolor de cabeza. Viene de algo dolor, algo de dolor. Y cefalé cabeza, entonces, ¿qué es la cefalalia? Dolor de cabeza. Por eso hay personas que dicen, ay, tengo cefalalia, tengo dolor de cabeza. Entonces tenemos algo dolor. Tenemos gastralgia, dolor en el estómago. Estómago, algo dolor. ¿Qué cosa es la gastralgia? Dolor de estómago. Y así sucesivamente ustedes pueden ir estudiando las raíces griegas y las raíces latinas. Aquí tenemos otra palabra, bibliófilo. Viene de libro, y filos amigo. ¿Qué cosa es un bibliófilo? Bibliófilo, una persona que le gusta leer, le gustan los libros, es amante de los libros. Ese es un bibliófilo. Hipódromo viene de hipos, pequeño, dromos es carretera. Entonces el hipódromo es el lugar donde hacen las carreras de caballo. Tenemos hidrofobia, ya he dicho, hidro, agua, y fobias es miedo. Entonces la hidrofobia es el miedo al agua. Entonces, muchachos, yo lo que les invito a que estudien toda esa gama que yo les mandé en la guía del cuadrito, raíces, significado y ejemplo. Estudienselo y aprendan. Y van a ver qué fácil va a ser para ustedes aprender y conocer. Y cuando van leyendo las palabras, porque eso es bien importante, muchachos. Bien, espero que estudien y recuerden lo que yo les digo siempre. ¿Cuál es? El obediente nunca se equivoca. Gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes del 10º grado de nuestro instituto parroquial. Continuaremos en este momento la segunda parte del reforzamiento de la unidad que estamos estudiando, como es la unidad número 5, que es trigonometría.
En clases anteriores habíamos estudiado nosotros lo que es el triángulo rectángulo, lo que era la aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de la hipotenusa o en el cálculo de alguno de los dos catetos, el cateto opuesto o el cateto adyacente. En este momento vamos a desarrollar las 6 razones trigonométricas que se pueden encontrar en un triángulo rectángulo. En la clase anterior calculamos la variable de uno de los lados, la longitud de uno de los lados del triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras para encontrar las 6 razones trigonométricas. Entonces el día de hoy dice aquí el ejemplo que tenemos, dado el triángulo ABC, este es el triángulo ABC rectángulo. Allá las 6 razones trigonométricas tomando en cuenta el ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo agudo. El ángulo teta es un ángulo agudo, significa que mide menos de 90 grados. Pero no estamos buscando ángulos ahorita, sino que aquí observamos bien el triángulo. El lado CA del triángulo se denomina cateto opuesto. El lado AB se denomina cateto adyacente. Y el lado BC, que es el lado inclinado, opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, ¿cómo se calcula el seno? El seno de teta. Buscamos el seno del ángulo teta, que va a ser igual al cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 10. Calculamos el coseno de teta. ¿A qué llegó el coseno de teta? Al cateto adyacente, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 10. Luego calculamos la tangente de teta, del ángulo teta. La tangente va a ser igual al cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre el cateto adyacente, que es 5. Entonces tenemos raíz de 3 quinto. Luego calculamos las otras 3 razones trigonométricas que son, ¿verdad?, la inversa de cada una de las 3 primeras. Aquí la función inversa del seno es la cosecante. Entonces la cosecante va a ser igual ahora a la hipotenusa, que es 10, sobre el cateto opuesto, que es raíz de 3, que es lo contrario del seno. Luego tenemos la secante de teta. La secante de teta es la función opuesta o contraria al coseno. Si el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ahora la secante es igual, la secante de teta, a la hipotenusa, que es 10, sobre el cateto adyacente, que es 5. Y finalmente tenemos la cotangente del ángulo teta, que es la función inversa de la tangente de teta. Si la tangente de teta es igual a la raíz de 3, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, ahora la cotangente va a ser igual al cateto adyacente, que es 5, sobre el cateto opuesto, que es raíz de 3. Y hemos encontrado las 6 razones, las 6 funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo a través del uso de un ángulo agudo, el ángulo teta. Deseándoles, ¿verdad?, éxito en el estudio de esta materia y el desarrollo de la guía que tienen en sus manos, que es un consolidado de las 2 guías anteriores.
continue with the reinforcement and the guide that you take to your house. It's easy because it's the test. So now we're going to use I and let me to offer help. This is when you're going to say, I will help you with this, I can do this for you, is the other way you can say it. But in this case, we're going to use I or let me. First, sentences, I'll do the dinner for you. This is when your mom is cooking the dinner and you say, no mom, I will do it for you, I'll do it. Go and sit down. You offer your help. Now, let me, you use, let me help you with the washer machine. Is when somebody is fixing up something and you offer to help you. Or two, when you could say, let me do the dinner for you. But the correct part is when something is wrong or is broken and you're going to help the person to help to fix it up. Now, we're going to use, this is important, we use may I or would you mind if I, would you mind if I, to ask for permission. This is when you ask the teacher, teacher, may I come in when you go to the bathroom or when you come late to school? So you say, teacher, may I come in? You ask him for permission. Would you mind, like te importaría, would you mind if I open the windows? So here we have two examples of each of them. Would you mind if I open the door? You ask him for permission. You ask him somebody that if she mind or he mind that you open the door. May I borrow your eraser? Is when you ask somebody, you don't take it from the desk or the chair. You say, may I? Puedo, may I? So, may I borrow your eraser? Niños, tenemos que comenzar a prestar atención a la escucha en inglés. La clase es en inglés, es por eso que yo estoy explicando ahora en inglés. Es la forma correcta. Pero como estamos en clase, hay muchas quejas, lo trato de hacer en español. Pero tienen que aprenderse el vocabulario bien. La mayoría de estas cosas, de estas palabras, de todo lo que estamos viendo, ustedes ya lo saben. Recuérdenlo, revisen, vayan a los libros, a sus cuadernos. En el libro de cuarto año, en la gramática de la unidad 6, ahí sale todo esto. Háganlo con tranquilidad, no lo hagan a la loquera. Yo sé que están cansados, todos estamos cansados, pero hay que ponerle esfuerzo. Vamos a terminar este año victoriosos con todo. Tengan buenas tardes y nos vemos la próxima semana.
estructura de los alcanos. Recuerden que tenemos dos opciones. Una de ellas nos piden nombrar y la otra nos piden formular. Si observamos el primer ejercicio, se formula el siguiente compuesto: heptano. Ya a esta altura domina bastante los prefijos cuantitativos. Tenemos hep, son 7. Entre ellos escribimos la cadena carbonada de 7. Tenemos aquí a 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observen de que en los carbonos extremos tienen libre 3 enlaces. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En cambio, los carbonos intermedios, si ustedes observan, solo tienen libre 2. Por esa razón, una vez que escribimos la estructura, primero que CH3, CH2, 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 CH3. Entonces ya tenemos la estructura del heptano, que es la que nos están solicitando. Importante, cuando estamos iniciando, pero cuando tenemos dominio, no es necesario escribir eso, nos vamos directamente a escribir la estructura. Pues para los principiantes. Tenemos la otra opción, que es nombrar. Tenemos aquí este compuesto. Recuerden que siempre contamos de un CH3 a otro CH3 para identificar cuál es la cadena más larga. Pero de hecho aquí se observa que esta es la cadena más larga. Por eso la aislamos y observamos que tiene 5 átomos de carbono. Ya los que quedan fuera de la cadena base, recordemos que son grupos sustituyentes, que pueden ser halógenos, como observamos aquí, que es el cloro, o puede ser un grupo alquílico, como tenemos aquí el CH3. Ya tenemos entonces identificado la cadena, los grupos sustituyentes, entonces vamos a numerar. Recuerden que hay que procurar que cuando numeramos los números donde están los sustituyentes, le queden los números más bajos. Entonces vemos que aquí va 1, 2. Entonces el primer carbono está el primer sustituyente. Entonces contamos aquí 1, 2, 3. Sin embargo, en el orden de complejidad, los halógenos son más sencillos. Entonces tienen que quedar los números bajos. Tenemos aquí el 2, que es el carbono donde está insertado el cloro, y el 3 donde está insertado el grupo metilo. Ya con esa información procedemos a escribir 2 cloros. Recuerden que nunca sean 2 cloros, sino que este 2 es el número del carbono donde está insertado el cloro. Luego tenemos 3, igual, ¿verdad? Mejor que hagan 3 metil, sino sencillamente este 3 corresponde al número del carbono donde está insertado el metil. Y luego finalizamos escribiendo el nombre de la cadena base, que es el pentano. Entonces, el nombre completo, entonces 2 cloro, 3 metil, pentano. Ese es el nombre de la estructura. Entonces, con eso concluimos. Vamos a finalizar el estudio del método parabólico. Recordemos, esta es una parábola en la cual el cuerpo lanzado, el por qué toma esa trayectoria, sabemos por la presencia de la fuerza de gravedad. Si no existiese la fuerza, pues su trayectoria sería rectilínea. Orientado para la forma que ustedes tienen en el reforzamiento, voy a explicar. Recordemos que aquí hay un ángulo de lanzamiento con respecto al horizonte, esta es la vector velocidad, y desde el momento que es lanzado el cuerpo, en cuanto a su velocidad, recordemos que el método parabólico es un movimiento compuesto. Un movimiento en la dirección, el cuerpo, cuando él se mueve tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Por lo tanto, tenemos aquí 2 velocidades.
una en dirección horizontal y la otra en la vertical. Lo que tenemos aquí, tenemos el vector verde que representa la velocidad con la cual fue lanzada y su componente en X y su componente en Y. También recordemos que en la dirección vertical el movimiento es rectilíneo uniformemente variable. ¿Por qué es variable? Porque recuerden lo que le dije al inicio, es un momento que está bajo la acción de la fuerza de gravedad y en la parábola ascendente va en contra de la fuerza de gravedad y aquí va en contra y aquí va en favor. Por lo tanto, el comportamiento de la velocidad es distinto. En cambio, cuando él se va desplazando en la dirección horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme. Es variado, pero es uniforme. ¿Qué significa eso? Recordemos cuando trabajaron el acercamiento rectilíneo uniforme, aquí la velocidad permanece constante, no varía. La velocidad permanece constante, que es una diferencia a la dirección vertical, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando hacemos referencia al variado, es que la velocidad varía. Entonces es una diferencia que encontramos, a pesar de que es del mismo cuerpo, pero tenemos claro de que el movimiento que tiene ese cuerpo, tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal. Por lo tanto, el comportamiento de su velocidad es distinta. En el vertical, la velocidad varía. En cambio, en la dirección horizontal, su velocidad permanece constante. Bien, eso es todo. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Señor, te pido, haz que todos seamos felices. Haz que no dejemos de soñar y de esperar. Masacrar de esa forma a una niña. ¿Y el lobo? ¿Cómo se puede haber llegado a tanto? Dime que me quieres. Dímelo. Dios no lo quiere. Es un pecado. Te digo, hoy Lo perdono y lo quiero cerca de mí en el paraíso. Cine Crucis, todos los días, 8 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Bienvenidos estudiantes de 10º grado al área de las ciencias sociales y a la asignatura de economía.
En esta ocasión estaremos haciendo un repaso y un reforzamiento de los temas anteriores, los cuales fueron las formaciones socioeconómicas. Y sé que con el maestro que anteriormente impartía la clase les habló acerca de lo que fue el primitivismo o edad primitiva y el esclavismo. Para que ustedes puedan realizar su guía de autoestudio, a continuación vamos a observar dos videos, los cuales nos hablan cómo fue el modo de producción en la edad primitiva y el esclavismo. La Edad Antigua corresponde a la época desde el 500 a.C. hasta el 711 después de Cristo. Esta a su vez está dividida en dos épocas, las cuales corresponden a la primitiva y la cartaginesa. Para este video nos enfocaremos especialmente en la revisión de tema de la época primitiva, observando el tiempo que comprende esta, las características socioculturales, la estructura política, los personajes influyentes de la época y finalmente cuál es el concepto de administración y cómo era la aplicación del proceso administrativo durante la misma. La época primitiva comprende los años 500 a.C. al 210 a.C. En esta época las personas se alimentaban principalmente de todo lo que la naturaleza les brindaba. Sus principales actividades económicas se basaban en la cacería, pesca y recolección de alimentos. Aunque ellos vivían en comunidad, eran nómadas, es decir, no permanecían en un lugar por largos tiempos. Seguían los cauces, los ríos, buscando climas cálidos y favorables para su supervivencia, así como un lugar donde poder encontrar facilidades para realizar sus actividades económicas. En cuanto a la forma de educación manejada en esta época, esta era generacional, es decir, el aprendizaje se daba por medio de las experiencias contadas por los mayores de la comunidad. Esta comunicación entre los habitantes de las comunidades se realizaba por medio de gestos o imágenes y posteriormente poco a poco se fue desarrollando el lenguaje. En esta época, cabe resaltar que se empieza la construcción de diversos tipos de materiales que poco a poco les facilitaron la realización de sus actividades económicas del momento, instrumentos realizados principalmente de palos y piedra. Posteriormente a este proceso, las comunidades se dieron cuenta que podrían cultivar sus alimentos y a la vez criar algunos de los animales, lo cual da paso a la época agrícola, en la que ya dichas comunidades dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarias, pero de esta época no profundizaremos. En cuanto a la estructura política para la época, cabe resaltar primero que en esta sociedad no están establecidas las clases sociales. Encontramos que al interior de estas comunidades se generaron una división de jerarquías tanto para la posición en el hogar como en las actividades de la comunidad. En el hogar, la persona que ejercía autoridad era llamado jefe de familia, encargado de tomar las decisiones dentro de esta. Para la realización de las actividades de la comunidad se generaron divisiones según el sexo, la edad y la capacidad de realizar dicha actividad, es decir, el hombre era el encargado de realizar la búsqueda de alimento. Realizaban las actividades de caza, pesca y recolección de diferentes alimentos, mientras que las mujeres eran las encargadas de permanecer al cuidado y mantenimiento de la familia, realizar actividades artísticas, creación de implementos con barro u otros materiales como la piedra. También eran las encargadas de realizar la preparación de los diferentes alimentos. Se crearon grupos encargados de la organización y coordinación efectiva de los diferentes trabajos y actividades de la época. De allí parten los llamados hordas o gens. En dichos grupos, la mujer llegó a realizar un importante rol debido a que existían las jefes de gens, quienes eran encargadas de gestionar los procesos de recolección y manejo de alimentos. Sin embargo, con el tiempo las mujeres fueron perdiendo el poder, ya que el hombre no lo permitió. Las niñas fueron asesinadas, pasando el poder a manos del hombre. La administración es un proceso a través del cual se planean, organizan, dirigen y coordinan los recursos de un grupo social, con el fin de lograr máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus objetivos. Para finalizar, hablaremos de la aplicación de la administración para esta época. Al formarse comunidades fueron asignadas funciones a cada grupo integrante de esta y por tal surgió un jefe o líder, pero a la misma vez una persona encargada de ayudar al jefe, quien se especializaba en asignar funciones para obtener su sobrevivencia, como lo era cazar, pescar, recolectar alimentos, construir herramientas necesarias, enseñar y cuidar a los hijos y a sus animales. Además, asignar otras funciones como la asignación del tiempo para alabar a sus dioses, a los alimentos en general y a la naturaleza.
Después de haber observado estos videos, ustedes pueden realizar los ejercicios que se les piden en su guía de autoestudio, auxiliándose de lo que acaban de observar. No me queda más que agradecerles y decirles que nos vemos en un próximo encuentro de Colombia. Queridos estudiantes, siempre siguiendo con las temáticas que se les han brindado a ustedes desde el área de consejería o psicología, en esta ocasión nos toca hablar un poco sobre lo que son las adicciones. ¿Por qué estamos trabajando este tema? Simple, porque en la adolescencia o en la etapa en la cual están ustedes o en un estudiante de séptimo a un 10º grado es donde de alguna u otra manera están más propensos en cualquier momento a padecer una adicción. Siempre es importante, en primera instancia, aclarar lo que es el término adicción. Según la OMS, es una enfermedad física y psicoemocional que de alguna u otra manera a una persona le provoca una dependencia o una necesidad hacia algo, ya sea alguna sustancia, alguna actividad o incluso alguna persona. Es importante definir que antes el término adicción solo se asociaba muchas veces a lo que era el uso de ya sea de sustancias prohibidas o sustancias permitidas, como era en el caso del alcohol y el tabaco. Pero hoy en día lo que es la adicción no solo se refiere a este tipo de sustancias, sino que se ha agrupado este término a algo más amplio, a como son las tecnologías, a como son por ejemplo la comida, a como son por ejemplo el deporte excesivo. Entonces la adicción hoy se considera algo más amplio. Siempre es importante que manejemos estos temas debido a que nosotros nos enfrentaremos a situaciones a las cuales debemos saber cómo vamos de alguna otra manera a actuar. Recordemos que por la edad y como nosotros somos seres sociales, vamos a ir conociendo a personas
que de alguna u otra manera pueden ejercer cierta influencia en nosotros. Y es ahí donde recae muchas veces el valor que nosotros tenemos inculcado desde los hogares, desde la escuela, para saber elegir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando nosotros debemos estar, digamos, conscientes de que estamos enfrentando una adicción o comenzar a prestar atención de que podemos padecer de una adicción. Muchas veces se utiliza el término vicio, pero vicio es una palabra que de alguna u otra manera no da la magnitud de lo que es la dificultad de padecer una adicción. La adicción es una enfermedad que es algo que va más allá. Entonces, por ende, nosotros debemos prestar esa atención, ya que muchas veces, si nosotros no prestamos esa atención, es cuando pasan las mayores dificultades. Cuando hablamos de mayores dificultades, es que de alguna u otra manera esta situación se adueña de nuestras vidas, de nuestro control, y esto no permite que nosotros nos vayamos desarrollando de manera, por así decirlo, normal o de la mejor manera efectiva posible. ¿Cuándo debemos prestar atención? Por ejemplo, cuando utilizamos mucho tiempo en hacer algo. No significa que hacer algo como hábito constante es que sea malo totalmente, pero el problema está cuando nos damos cuenta que el tiempo es demasiado prolongado, lo cual quiere decir es que ahí es donde nosotros debemos empezar a prestar atención. Por ejemplo, si un joven se siente muchas veces solo, en este caso, queridos padres de familia, es importante prestar atención también. Cuando también un muchachito de alguna u otra manera empieza a cambiar de hábitos repentinos, también es importante prestar mucha atención. Si por ejemplo antes un estudiante o un joven también siempre tenía la costumbre de hacer sus actividades en el hogar, que le plantean sus padres, por ejemplo lavar trastes o obligaciones que se le ponían en el hogar, y hoy en día las están incumpliendo, es importante prestar atención. Entonces, estas pautas o estas situaciones nos pueden ir dando una idea cuando un estudiante de alguna u otra manera podría estar presente o podría estarse presentándole una situación que lo puede llevar a una adicción. Hay que tomar en cuenta de que muchas veces, si la persona cae en lo que es un problema de adicción, comienza a de alguna u otra manera a afectar su vida, tanto a nivel personal, a nivel educativo, a nivel social y a nivel familiar. Por lo cual es importante siempre detectar. Aquí juega un papel muy importante lo que es la comunicación, queridos padres de familia. Por eso es responsabilidad de ustedes, o quizás sería lo más importante, siempre estar atentos en la comunicación que deben de tener con sus hijos. Y siempre darle y fomentarle a lo que hablamos la vez pasada, lo que es la autoestima, ya que esto de alguna u otra manera va a ser la base fundamental para que ellos sepan enfrentar cuando de alguna u otra manera pueden enfrentar una situación de adicción. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.